Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! Buenos días, Cuernavaca, buenos días, Morelos. Estamos iniciando la conferencia del día de hoy. Nos va a acompañar más tarde el licenciado Arturo Aguirre, se integra al transcurso del programa. Y tenemos el gusto de saludar a Robert Jackson, quien es un querido amigo y nuestro invitado especial el día de hoy, con la conferencia Patrones Demográficos en las Misiones Jesuitas Guaraníes. Y él nos va a hablar de este tema de historia, que es su especialidad, y de demografía, que es tan importante en el tema que hemos venido tratando de las misiones jesuitas en América y particularmente ahora en la región de Paraguay, Argentina y Brasil, y trataremos también más adelante la región de Chiquitos. Voy a leer el currículum del doctor Robert Jackson. Recibió su licenciatura con una especialidad en historia en la Universidad de California en Santa Cruz en 1980, una maestría de la Universidad de Arizona en 1982 y un doctorado de la Universidad de California en Berkeley en 1988, con una especialidad en Historia de América Latina. Es coautor y autor y editor de 22 libros y de más de 60 artículos en revistas profesionales sobre temas como la demografía histórica, las misiones en las fronteras españolas de las Américas, el sistema de castas y el liberalismo y desarrollo agrícola. Sus últimos libros incluyen los títulos Demographic Change and Ethnic Survival Among the Sedentary Population on the Jesuit Mission Frontier of Spain, South America, 1609-1803, la formación y persistencia de las misiones y un contexto comparativo. Tiene otros libros, catálogo visual de arquitectura del siglo XVI en México Central, doctrinas, fronteras de evangelización de los indios en la Sierra Gorda y Chiquitos, las doctrinas franciscanas de México a fines del siglo XVI y las descripciones de Antonio de Ciudad Real y su situación actual, y conflictos regionales y patrones demográficos de las misiones jesuitas a lo largo de la región guaraní en el siglo XVII y siglo XVIII. Es investigador independiente y vive en la Ciudad de México. Pues es un gusto tenerte, Robert, y comento también que ambos estamos haciendo un libro que más adelante vamos a comentar, que es un súper libro, una cobertura de catálogo visual muy amplio, y es parte del trabajo que estamos realizando. Pues vamos a dar inicio a tu charla, tenemos tiempo suficiente y al final tendremos las preguntas. Adelante, bienvenido. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Quisiera primero agradecer mucho al licenciado Arturo Aguirre y también a mi amigo Juan Antonio Sierra Camacho para la invitación. Pues voy a hablar sobre temas que yo creo que mucha gente cree que es algo esotérico, que es sobre la demografía, pero estamos en medio de una pandemia mundial de COVID-19 y uno de los temas que voy a abarcar más con mucho detalle es los efectos de las epidemias sobre poblaciones. Pero antes de iniciar, quiero hablar un poco sobre el contexto historiográfico, sobre los estudios de la demografía histórica en América Latina y más sobre las poblaciones indígenas en América Latina. Empezó con lo que se llama la Escuela de Berkeley, que eran 3 académicos que trabajaban en la Universidad de California, Berkeley, que eran Sherburne Cook, Leslie Simpson y Woodrow Bora. Cuando yo empecé mis estudios en Berkeley, todavía estaba vivo Bora y yo tenía mucha oportunidad de platicar con él. Una persona muy interesante. Y lo que voy a comentar en este estudio de caso muy detallado tiene importancia para entender
lo que pasó en las Américas a partir del siglo XVI y con la población indígena. La escuela de Berkeley, entre otras cosas, intentó estimar el tamaño de la población indígena acá en México Central al momento de la conquista, o quiere decir que en 1519. Y ellos estimaron un rango entre 18 millones y 30 millones y un punto medio de 25 millones. Hace unos años, un amigo, un colega, pidió que revisara de nuevo las estimaciones de la escuela de Berkeley, y principalmente un documento que se llama la Suma de Visitas, que fue como una recopilación de una serie de informes sobre el tributo pagado por diferentes comunidades indígenas en el México Central. Eran más o menos 900 comunidades, y analicé este documento como fuente demográfico. Y mi conclusión fue que jamás podemos saber con certeza el tamaño de la población indígena aquí en México al momento del contacto. Sabemos sin duda que era una población muy grande. Yo siempre digo esto, que si una persona empieza, por ejemplo, en Tlalnepantla, en el Estado de México, maneje hacia la Ciudad de México, va a pasar un grupo de doctrinas franciscanas y dominicas. Y cada doctrina fue establecida en una comunidad que tenía población grande. Entonces sí había mucha gente. Pero eso es importante también para entender las tendencias demográficas del siglo XVI. Hace unos años yo escribí un artículo y escribí que tratando de entender los patrones demográficos del siglo XVI es como tratar de construir una casa en la arena, porque no hay cimientos, no hay datos para poder entender bien el proceso. Otro académico en los años 1770 se llamaba Alfred Crosby, y él formuló una hipótesis sobre los cambios demográficos. Su hipótesis dice más o menos que hubo una mortalidad catastrófica alta en las primeras epidemias del siglo XVI y que bajó rápidamente la población indígena. Pero luego la población iba desarrollando inmunidades a las enfermedades como la viruela, sarampión, etc. Y empezó a crecer de nuevo a fines del siglo XVII y en el siglo XVIII. Otro académico se llamaba Henry Dobbins. Y su hipótesis fue que hubo como olas de epidemias que empezaban a un punto y cubría como una cobija toda América Latina, y que hubo una tasa de mortalidad en exceso del 90% en todas estas epidemias. Entonces, esa es la interpretación vigente. Aquí en México Central, basado en las estimaciones de la escuela de Berkeley, hay una hipótesis de que una declinación de más del 90% de la población indígena en el siglo XVI y en el siglo XVII. Pero en mi forma de pensar, en el análisis que voy a presentar hoy, hay muchas fallas en este modelo. Porque primeramente, y voy a mostrar esto con este estudio de caso muy detallado, las tasas de mortalidad de una comunidad a otra variaban mucho. Es posible que haya mortalidad de 90% en una comunidad y tasas más bajas en otra comunidad. Segundamente, no sabemos qué pasó después de las epidemias. Y voy a presentar los datos aquí en el estudio de caso, de que después de los brotes hubo la formación de nuevas familias y crecimiento poblacional de nuevo. Y esto no han tomado en cuenta en el modelo que tenemos para los patrones del siglo XVI aquí en México. Y otro punto, ese es un punto clave, que muchos de los estudiosos que han examinado el caso de México y América Latina, y especialmente las poblaciones indígenas, no han tomado en cuenta los estudios demográficos de Europa en esta época. Y las metodologías y fuentes de estos estudios son más sofisticados y muestran patrones que deberíamos aplicar acá en los estudios de América Latina para entender lo que estaba pasando.
Entonces, este es el contexto. Ok, si podemos empezar con la presentación, por favor. Con la primera transparencia. Ok, primero voy a hablar sobre la provincia jesuítica de Paraguaria. Y esto fue un territorio extenso en el Río de la Plata y en lo que hoy en día es Bolivia, en los países que son Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Brasil y Bolivia. Que sigue, por favor. Este es un mapa preparado por un jesuita en el año 1732 de la provincia de Paraguaria. Y uno de los elementos geográficos más importantes para entender lo que pasó en términos de los patrones demográficos son los ríos. El río Paraguay, río Paraná, río Uruguay, que se ve muy claramente aquí al lado derecho del mapa. Que sigue, por favor. Este es otro mapa de 1760. Y la zona en roja arriba es la zona de las misiones de Chiquitanía, que están ubicadas en el este del país moderno de Bolivia. Y voy a hablar un poco más sobre ellos más adelante en la presentación. Y aquí, al lado derecho abajo, es la zona donde estaban las misiones entre los guaraníes. Que sigue, por favor. Aquí está el detalle del mapa mostrando los lugares de las misiones. Ok. Voy a comentar un poco sobre los patrones demográficos de esas poblaciones. Estoy escuchando un eco. A lo mejor, déjame, voy a la recámara. Ok. Entonces, esas poblaciones eran únicas en las todas las misiones en las fronteras de América Española por la composición de la población en términos de edades y de género. Entonces, en muchas misiones, por ejemplo, en el norte de México, había un imbalance en términos de la estructura de género. Un caso extremo fue una misión en California en los años 1830, en que la tercera parte de la población era femenina, más del 70% era masculino. Y obviamente la población estaba desapareciendo. Al contrario, aquí en las misiones entre los guaraníes, había más mujeres que hombres. Y eso fue un punto clave para entender los patrones, porque a pesar de que somos machos, para entender la demografía, las mujeres son más importantes. Entonces, y a pesar de la alta mortalidad en las epidemias, siempre había un grupo de mujeres no casadas y era más fácil formar nuevas familias. Y los guaraníes estaban reproduciendo como conejos. Las mujeres casaban a una edad muy temprana, como 13 años, un poco después de entrar a la pubertad. En contraste, en Europa, el tamaño promedio de la edad del matrimonio de una mujer fue como 23, 24. Y si la mujer guaraní no murió, tenía la capacidad de tener muchos niños. Y hubo tasas de natalidad muy altas. También había tasas de mortalidad muy altas, especialmente mortalidad infantil, pero con la excepción de los años en que hubo brotes de epidemias, había más nacimientos que muertos. Entonces, en casi todos los años la población estaba creciendo. Y el promedio fue familias grandes. Como no tenían televisión, no tenía otra cosa que hacer. Bueno, es que sigue, por favor. Ok, que sigue, por favor. Este es un mapa. Y hay muchos mapas históricos que son maravillas. Esto fue elaborado después del Tratado de San Ildefonso de 1777. Y aquí se ven los dos ríos más importantes, el río Paraná,
que está en la parte superior, y el río Uruguay en la parte inferior. Y esta fue la zona donde estaban ubicadas las misiones entre los guaraníes. Y esto fue importante porque había la facilidad de comunicación con las otras comunidades en la región del río de la Plata y mucho comercio. Y eso tenía un papel muy importante también en la propagación de las epidemias. Que sigue, por favor. Conflicto regional. Esta era una zona, esto fue una frontera, un conflicto. Conflicto entre principalmente España y Portugal, entre España o los colonos españoles y las misiones jesuitas contra grupos no sedentarios como los charrúas, charros, guenoas, etc. Este mapa muestra las banderas del siglo XVI, siglo XVII, como en los años 1620 y 1630. Las banderas eran expediciones organizadas por colonos portugueses de Sao Paulo. Y irónicamente, en esos años, Portugal era un parte de la corona española, de los Habsburgos. Entonces, los portugueses en Sao Paulo estaban buscando principalmente esclavos para vender en la naciente industria del azúcar en el noreste de Brasil. Entonces, aquí estaban esas comunidades misionales con poblaciones grandes así, listos para atacar, para tratar de esclarecer a los guaraníes. Entonces, en los años 1610 a 1635, los jesuitas expandían sus misiones en diferentes regiones afuera del orbe de control español. Por ejemplo, en Itatín, que está más o menos a la altura de las cataratas de Iguazú, en Guairá, que está ubicado en el estado de Pernambuco, el estado de Paraná, en Brasil, y Tapé, que hoy en día es Río Grande do Sul, en Brasil. Y las banderas atacaron las misiones, esclavizaron miles de guaraníes, y los jesuitas tenían que mover hacia la región entre los ríos Paraná y Uruguay, y ahí establecieron de nuevo las misiones. Pero el conflicto seguía durante todo el siglo XVII y siglo XVIII. Que sigue, por favor. A pesar de que España decía que todos esos territorios pertenecían a ella, era un territorio vacío de europeos. Y obviamente había poblaciones indígenas, pero España consideró el Río de la Plata una zona marginal y quizá la zona más marginal de América Latina. Y no había dedicado muchos recursos a la colonización. Y los portugueses y los paulistas eran muy agresivos, ocupando y aprovechando del vacío. Entonces, hubo conflicto desde fines del siglo XVII hasta casi fines del siglo XVIII entre España y Portugal. En 1680, Portugal estableció colonia de Sacramento en lo que hoy en día es Uruguay, frente a Buenos Aires. Y por casi un siglo, los españoles y portugueses estaban peleando por controlar este lugar. También había un conflicto por lo que hoy en día es Río Grande do Sul en Brasil. Y un punto muy importante, los guaraníes en las misiones habían formado, con el apoyo de los jesuitas, una milicia, un ejército. Y esta milicia misional tenía el derecho de cargar armas de fuego, que es algo que jamás permitieron los españoles en otras fronteras. Esto era importante porque el Río de la Plata tenía una población de colonos españoles muy escasas, había muy poca gente, y la milicia guaraní tuvo un papel muy importante en todas las campañas contra la colonia de Sacramento
en Rio Grande do Sul, contra indígenas hostiles, por ejemplo, los indígenas no sedentarios, y sin esta milicia, la presencia española estaba en el Río de la Plata, estaba en peligro. Pero los ejércitos en marcha siempre llevaban con ellos enfermedades en sus cuerpos. Que sigue, por favor. El plan urbano. Que sigue, por favor. Este es un croquis de la misión de San Miguel, que estaba ubicado al este del río Uruguay, en lo que hoy en día es Río Grande do Sul, Brasil. Y eso es un complejo ya completamente desarrollado con la iglesia monumental, el colegio de 2 patios y un conjunto de edificios con pequeños apartamentos para los guaraníes. Y así había grandes poblaciones asentadas en este espacio muy reducido. Como dice aquí, en 1750 la población de San Miguel era de 6.800 personas. Todos viviendo en ese pequeño espacio. Esto creó condiciones ideales para la propagación de las enfermedades altamente contagiosas como la viruela y el sarampión. Que sigue, por favor. Y aquí es un detalle del croquis mostrando estos edificios con pequeños apartamentos. Yo siempre digo que apartamentos para los estudiantes de universidad. Y aquí vivían las familias guaraníes. Generalmente en un apartamento que tenía 2 pequeños cuartos. Que sigue, por favor. Este es otro croquis de la Misión de Candelaria que está ubicado en Misiones en Argentina. Igual, la iglesia monumental, el colegio, los 2 patios y el espacio de las casas, de los pequeños apartamentos para los guaraníes. En ese tiempo, la Misión de Candelaria tenía una población un poco más de 2.800, todos viviendo en ese espacio muy reducido. Que sigue, por favor. La danza macabre. Este es un cuadro del siglo XVIII mostrando la danza macabre, que fue un tema iconográfico muy importante en Europa en el siglo XV, después de la peste negra del siglo XIV. Y uso eso para introducir el tema del efecto de las epidemias. Que sigue, por favor. La propagación del contagio sarampión en 1695. Que sigue, por favor. Juan Antonio, ¿podrías leer este texto, por favor? No está ahí. Bueno. Voy a no. Anual del Paraná del año de 1695. Muy trabajoso fue este año de 1695 por la peste del sarampión, con que quiso la divina misericordia castigar nuestros pecados en este mundo. Unas balsas de la Candelaria e Itapúa, volviendo de Santa Fe, trajeron la peste a estas doctrinas. Gracias. Entonces, este es un ejemplo de la forma de propagación de las epidemias hacia las misiones entre los guaraníes, por el flujo del comercio en los ríos, del río Paraná y río Uruguay. En este caso, las balsas llegaron a 2 de las misiones, Candelaria y Itapú, que están ubicadas en el río Paraná. Y de ahí, con toda esa congregación de 1,000 personas viviendo en este espacio muy reducido, viviendo uno junto al otro, se propagó las epidemias fácilmente. Voy a hablar sobre una crisis de mortalidad que ocurrió entre 1733 y 40. Y digo la ley de Murphy, porque lo que puede pasar, va a pasar. Y fue un conjunto de eventos que resultó en la muerte de más de 90,000 guaraníes. Al iniciar esta crisis, la población de las 30 misiones era de 141,000 personas. Y de esta población murió 90,000. ¿Cuáles fueron los factores? Primeramente, los oficiales reales habían movilizado miles de guaraníes para servir en la milicia, para una campaña contra la colonia de Sacramento, y también porque
hubo un problema con los colonos de Asunción en Paraguay, que habían sublevado contra la autoridad del rey y mandaron miles de los milicianos al río Tepecuari, que es como la frontera entre la colonia de Paraguay y las misiones. Y ahí estaban por meses acampando, en condiciones, podemos decir, sucias. Y pues vamos a ver qué pasa. Aparte de eso, hubo una sequía, una crisis de hambruna, que por 2 años enseguida falló las cosechas en las misiones, justamente al mismo tiempo que tenían que proveer provisiones a los milicianos que estaban en servicio a la corona. Y después, empezando a fines de 1737 y hasta 1740, un brote fuertísimo de la viruela, que fue una de las enfermedades más contagiosas que mataba más indígenas en la historia de América Latina. Entonces, todo este conjunto de eventos provocó esta mortalidad catastrófica. Ok, que sigue, por favor. Aquí hay unos datos de las poblaciones de algunas misiones, 1732 y 1740. Por ejemplo, acá, San Nicolás tenía una población de 7,700 que fue reducida por más de 5,000 en el transcurso de esos 7 años. Así fue en casi todas las misiones. Que sigue, por favor. Mortalidad en 1733. Este fue un brote que ocurrió principalmente en lo que hoy en día es el sur de Paraguay, entre los milicianos que estaban en este campamento en el río Tepecuari y los guaraníes de las misiones más cercanas, por ejemplo, San Ignacio de Iguazú, estaban llevando provisiones a los milicianos. Y así se propagó este brote. Que sigue, por favor. Esa es la población de San Ignacio de Iguazú en el siglo XVII y siglo XVIII. Y se puede ver aquí, en 1733 bajó bastante la población. Murió, si recuerda bien, más de 1,600 guaraníes en el curso de un año. Que sigue, por favor. Aquí podemos ver los bautismos y entierros en Iguazú. Y aquí podemos ver 2 brotes. Hubo un brote de viruelas en 1718-19 y mató más de 1,500 personas en Iguazú. Bajó mucho la población y después empezó a crecer de nuevo. Y aquí podemos ver el brote en 1733 que mató más de 1,000 personas. Y en los otros años hubo generalmente más nacimientos que muertos. Y un punto clave es que después de esos brotes hubo formación de nuevas familias y se aumentó las tasas de natalidad. Que sigue, por favor. Ahora vamos a más adelante al 1738 con el brote de la viruela. Y podemos aprender cosas de cómo desarrolló este brote para entender lo que está pasando hoy en día con el COVID-19. Que sigue, por favor. Aquí podemos ver el cambio en las poblaciones en las misiones en 1738. Arriba de la barra, crecimiento de algunas misiones, y abajo declinó mucho la población de muchas misiones, y en algunos casos más de 2,000 personas. Que sigue, por favor. Aquí está la población de Candelaria. Se puede ver muy claramente el descenso de la población en 1738 en el gráfico. Murió más de 1,500 guaraníes en el transcurso del año. Que sigue, por favor. Aquí están los bautismos y entierros. Y se puede ver que en casi todos los años había más nacimientos que muertos, pero en este año se puede ver que murió más de 1,000 guaraníes durante el brote. Que sigue, por favor. Aquí está la población de San Ignacio, igual.
con un descenso muy marcado causado por los muertos durante el brote de la viruela. Que sigue, por favor. Aquí están los bautismos y entierros, y se puede apreciar que más de 2,000 guaraníes murieron en la misión de San José. Que sigue, por favor. Mortalidad en 1739. Esta epidemia duró casi 3 años. Y estaba pasando de misión a misión a misión. Y podemos aprender, apenas estamos 8 meses en esta pandemia. Y hasta que han desarrollado una vacuna eficaz, esta pandemia va de largas. Que sigue, por favor. Aquí podemos ver cambio en las poblaciones y un descenso marcado en un grupo de las misiones. Que sigue, por favor. Aquí está el caso de la misión de San Lorenzo Mártir, que está ubicado al este del río Uruguay, en lo que hoy en día es Río Grande do Sul. Durante toda esta serie de crisis, bajó la población, pero en 1739 murió más o menos 2,500 guaraníes. Y esto fue un poco más del 50% de la población de la misión. Que sigue, por favor. Aquí podemos ver los bautismos entierros. Hubo algo de mortalidad en el primer brote en 1733, pero, como se puede apreciar, más de 2,500 murieron durante el brote de la viruela. Que sigue, por favor. Esa es la población de San Nicolás, también ubicado al este del río Uruguay, en lo que hoy en día es Río Grande do Sul. Y durante toda esta serie de crisis, la población de esa misión declinó más de 5,000 personas. Aquí, en Río de la Plata, el verano es durante nuestro invierno. Y el brote fue más fuerte durante el verano. Entonces, la mortalidad empezó en San Nicolás a finales de 1739 y aumentó en 1739. En esos 2 años, algo como 80% de la población de esa misión murió. Que sigue, por favor. Aquí podemos ver bautismos y entierros. Durante toda esta serie de crisis, la población estaba declinando, pero se cayó muy rápidamente durante el brote de la viruela. Que sigue, por favor. Y finalmente, la mortalidad en el último año del brote, que es 1740, en una sola misión. Que sigue, por favor. Este es San Juan Bautista, que también está ubicado al este del río Uruguay, en lo que hoy en día es Río Grande do Sul. El brote empezó durante el verano, quiere decir probablemente en noviembre y diciembre, y siguió hasta el próximo año 1740. Igual murió más de 2,000 guaraníes en esta misión. Que sigue, por favor. Aquí podemos ver los bautismos y entierros, y más de 2,000 guaraníes murieron en la misión de San Juan Bautista en este año. Ok, que sigue, por favor. Ok. Ahorita vamos a ver el caso de los reyes Chapeyú, pero un comentario muy importante, y este refleja también sobre el tema con que inicié esta conferencia, que es ¿qué pasó en México en el siglo XVI? En el modelo de Alfred Crosby, él propuso la hipótesis de que poco a poco las poblaciones indígenas estaban ganando inmunidades de sus enfermedades, pero esto no es cierto. El patrón de las epidemias en estas poblaciones era esto. Hubo un brote más o menos cada generación, más o menos cada 20 años. Entonces, por ejemplo, hubo un brote de viruela 1718-19 y luego de nuevo un brote 1738, 39 y 40. Y casi 20 años después, en los años 1760, hubo otro brote. Y
la viruela y también la sarampión estaban matando principalmente los niños y los chamacos, los chamucos. Lo que quiere decir que la gente que había nacido después del último brote. Quiere decir que un adulto que fue expuesto a la viruela y que sobrevivió ya tenía algo de inmunidades. Pero los niños que no estaban expuestos estaban altamente susceptibles al contagio. Entonces, la mayoría de las muertes durante estas epidemias eran entre los niños. Entonces, mi forma de pensar, este patrón en este estudio caso muestra que este modelo no funciona, que no es válido. Ok, que sigue, por favor. En medio de esta crisis, hubo un caso de los reyes Chapailloux. Y durante la década, la población declinó un poco, pero de repente empezó a crecer de nuevo. Y más importante, no padeció mortalidad catastrófica durante el brote de la viruela. Y se puede ver que de 1737 a 1739 creció por casi 900 personas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué hacían los jesuitas frente a la crisis de las epidemias? Pues hacían dos cosas. Como en la año de 1695, los jesuitas creían que las epidemias eran un castigo para el pecado. Pero también practicaban cuarentena. Y así es más o menos como lo hacían. Identificaron los enfermos y los expuestos a los enfermos. Establecían hospitales temporales y cementerios temporales afuera de las misiones, un poco lejos de las misiones, para aislar los enfermos y la gente que estaban expuestos a los enfermos. No existió tratamientos eficaces contra la viruela hasta principios del siglo XX. Entonces, la idea fue aislar a los enfermos y los expuestos para proteger el resto de la población. Y si sea posible, aislar la comunidad. Entonces, la misión de Chapailloux está ubicado en el río Uruguay, pero está un poco lejos de las otras misiones y otras comunidades en la región. Entonces, lo que pasó es que los jesuitas impusieron una cuarentena sobre toda la comunidad que fue muy eficaz y evitaron la mortalidad catastrófica. Y si vemos los niveles de la mortalidad en todas las misiones durante este brote, variaba bastante. En unos casos llegaba hasta 50%, en otros casos quizá 15-20%. Entonces, al contrario de los modelos, por ejemplo, de Crosby y de Henry Dobbins, no podemos decir que en esos brotes había una tasa de mortalidad en todas las comunidades. Variaba mucho. Ok, que sigue, por favor. Aquí tenemos un gráfico de la población de Chapailloux. Y padeció una mortalidad catastrófica en el brote de 1718-19. Pero desde este momento hasta la expulsión de los jesuitas, 50 años más tarde, no padeció mortalidad catastrófica, o sea, mortalidad más del 25% de la población. Se bajó un poco, creció rápidamente hasta el momento de la expulsión. Que sigue, por favor. Aquí están los bautismos y entierros. Ahí se ve que sí hubo mortalidad en el primer brote de 1733, pero nada catastrófica. Porque si la tasa de mortalidad era como 9% de la población. Y las tasas de natalidad estaban bastante altas. Y estaba creciendo rápidamente la población.
pero esto dejó la población de esta misión vulnerable más tarde a un brote de viruelas. Hubo un brote en los años 1760 y la mortalidad igual era baja en Chapeyú. Que sigue, por favor. Entonces, después de la expulsión, los oficiales reales crearon una administración civil de las misiones. Y la meta, esto fue durante las reformas borbónicas, la meta fue que los guaraníes tenían que producir ganancias para pagar el costo de la administración. Y en Chapeyú empezaban a matar ganado para exportar las pieles y la grasa. Entonces hubo más comercio, más contacto afuera, y unos años después hubo un brote de viruela que mató más del 60% de la población. A pesar de la alta mortalidad, la población femenina seguía como la mayoría. Aquí tenemos un gráfico de la misión de San Francisco de Borja, que también estaba ubicado por el río Uruguay. Y a pesar de la mortalidad catastrófica, las mujeres todavía eran la mayoría, y el patrón fue la formación de nuevas familias después de los brotes y más altas tasas de natalidad. Entonces, después de los brotes y toda esa mortalidad, las poblaciones empezaron a crecer de nuevo. Que sigue, por favor. El Tratado de Madrid de 1750. En este momento, la reina de España fue la infanta Bárbara de Portugal. Entonces, el rey estaba muy favorable a Portugal y hizo un tratado con Portugal para definir las fronteras entre los dos países en América del Sur. Y a cambio de colonia de Sacramento, España cedió el territorio de las 7 misiones ubicadas al este del río Uruguay, algo que los guaraníes no querían para nada. Y sublevaron contra el rey, contra los jesuitas. Y ese es otro ejemplo de la ley de Murphy. Lo que puede pasar, va a pasar. Hubo una sublevación en 1756, un ejército español, portugués, venció a los guaraníes en la batalla de Caibaté. Que sigue, por favor. Aquí está bien. Es un mapa del siglo XVIII que muestra la zona de las 7 misiones ubicadas al este del río Uruguay. Que sigue, por favor. Este es un mapa portugués de la batalla de Caibaté, que murió más o menos 1.500 guaraníes. Y acá, a consecuencia de esta derrota, España movió la mayor parte de la población de las 7 misiones a las misiones al oeste del río Uruguay. Era una diáspora. Que sigue, por favor. Este es un censo general de las misiones de 1764. Y habían reubicado más o menos 29,000 guaraníes a las misiones ubicadas al oeste del río Uruguay. Y después, cuando murió el esposo de la infanta Bárbara, tomó el trono su hermano, Carlos III. Y él anuló el tratado e inició la guerra de nuevo. Lo que quiere decir que atacó a los portugueses en Río Grande do Sul y también en Colonia de Sacramento. El ejército español usó las misiones como base de operaciones para la invasión y los soldados trajeron con ellos la viruela. Y aquí, aparte, abajo del censo, se ven las muertes de viruela en el brote que duró 2 años. Y arriba, la ubicación de los guaraníes que fueron reubicados de las 7 misiones. Y a pesar de la anulación del tratado,
algunos de los guaraníes quedaron en las misiones y al mismo tiempo que la mayoría se reubicaron. Pero esto, como quien dice, interrumpió de forma casi completa el programa de los jesuitas en esas misiones y unos pocos años después fueron expulsados. Eso fue un desastre por completo. Que sigue, por favor. Ahora vamos a ver otras misiones jesuitas en Mojos y Chiquitanía. Las misiones de Mojos están ubicadas en el este de Bolivia, en el departamento de Beni, que es en parte de la zona amazónica, y Chiquitanía también en el este de Bolivia. Que sigue, por favor. Este es un mapa de las misiones de Mojos y Chiquitos, que fue elaborado en el tiempo de los jesuitas. Y a pesar de que hay grandes ríos, esas misiones eran aisladas geográficamente. Que sigue, por favor. Me gusta más este mapa porque muestra las misiones de Mojos, algunos de Chiquitanía, pero también aquí abajo al lado derecho, algunas de las ciudades en Bolivia. Entonces tenemos aquí Chuquisaca, La Paz, Oruro. La Paz y Oruro están ubicados en una zona que se llama Altiplano, que es una zona llano en medio de las dos cordilleras de los Andes. Luego aquí está Cochabamba. Yo escribí mi tesis de doctorado sobre Cochabamba y viví ahí más o menos un año en los años 1980. Entonces, y de aquí en este mapa se ve más o menos cerca estas misiones, pero no muestra la realidad geográfica. Cochabamba está ubicado en valle más o menos a la misma altura que la Ciudad de México, pero está en medio de la cordillera oriental de los Andes. Y todavía hay mucho de la cordillera más adelante de Cochabamba. Entonces, para llegar a estas misiones, uno tiene que cruzar todavía los Andes. Y entonces, había muy poco contacto entre esas misiones y, por ejemplo, La Paz y Oruro. Que sigue, por favor. Mojos y las misiones jesuitas de Mojos eran parte de la provincia jesuítica de Perú, no de Paraguay. Que sigue, por favor. El plan urbano. Los diferentes etnias que fueron congregadas en las misiones de Mojos, igual que de Chiquitanía, eran agricultores, principalmente. Y igual asentaron a los indígenas en estas pequeñas comunidades misionales en un espacio muy reducido. Que sigue, por favor. Voy a mostrar una serie de 2 ejemplos de las misiones de Mojos. Estos son pinturas que hizo un boliviano a mediados del siglo XIX y mostrando escenas de diferentes partes de Bolivia. Aquí arriba hay unas notas de música. Esa es la misión de Concepción de Bauris. Los Bauris eran una etnia que fueron congregadas en algunas de las misiones de Mojos. Que sigue, por favor. Esa es la misión de San Ramón. Que sigue, por favor. Estos 3 gráficos muestran cambios en la población de 3 de las misiones de Mojos, que congregaron varios miles de indígenas en esas nuevas comunidades y después declinó la población. Pero a diferencia de las misiones entre los guaraníes, las poblaciones de esas misiones de Mojos y Chiquitanía no padecieron mortalidad catastrófica, o que es mortalidad de más del 25% de las poblaciones, hasta 50%, y principalmente porque estaban aisladas geográficamente. Y además, al menos en el caso de Chiquitanía, los jesuitas no permitían a los colonos de la ciudad más cerca, que era Santa Cruz de la Sierra, entrar a las misiones para nada. Entonces fue una política de tratar de proteger las poblaciones.
Sí hubo brotes, pero no llegaron a niveles catastróficos. Ok, que sigue, por favor. La población de Loreto, igual congregaron varios miles de personas y después bajó poco a poco. Que sigue, por favor. Las misiones de Chiquitos de Chiquitanía. Que sigue, por favor. Esta es el mural en la misión de San José y muestra también el plan urbano. La iglesia, el colegio, igual las habitaciones, pequeños apartamentos para la población indígena, que vivían así en ese espacio muy reducido. Ok, que sigue, por favor. Esta es una foto de la misión de San José, que fue la única de las Chiquitanía construida de piedra. Que sigue, por favor. Esta es la misión de San Francisco Javier, que fue la primera establecida en 1691. Que sigue, por favor. Este es un gráfico de la población de San Francisco Javier. Y esas poblaciones en las misiones de Chiquitanía eran un poco diferentes de las misiones entre los guaraníes. Y voy a explicar un poco más en un momento. Pero aquí se ve que la población estaba creciendo poco a poco. Y después hubo la expulsión de los jesuitas y hubo cambios demográficos. Que sigue, por favor. Aquí están los bautismos y entierros en esta misión. Y sí hubo brotes, pero no tan catastróficos. Y en casi todos los años, las tasas de natalidad eran más altas que las tasas de mortalidad. Que sigue, por favor. Esta fue una de las diferencias. Estas eran poblaciones abiertas. Eso quiere decir que los jesuitas reclutaban no cristianos para sentarlos en las misiones. Organizaron expediciones que ellos llamaban excursiones, que podían salir por varios meses. Eran principalmente indígenas ya asentados en las misiones y los mandaban a visitar comunidades no cristianas en la esperanza de poder convencerlos a asentar en las misiones. En algunos años sí tuvieron éxito. En otros años, cuando los indígenas escuchaban que estaban llegando los jesuitas, escondían a los niños. Pero sí estaban repoblando las misiones, poco a poco con estos nuevos congresos. En el caso de las misiones entre los guaraníes, por el siglo XVIII eran básicamente cerradas. Lo que quiere decir que algunos casos, pequeños números de no cristianos fueron asentados en las misiones. Y después voy a hablar sobre un caso que era muy diferente. Pero las poblaciones crecían por sí mismas, con los tasas altas de natalidad. Que sigue, por favor. En todas las misiones, entre los guaraníes y también en Chiquitanía y Mojos, la organización social básica era un clan. En el caso de las misiones entre los guaraníes, se llamaban los clanes cacicazgos. Y los jesuitas compartían el poder y control sobre las comunidades misionales con los caciques o tuvicha, que eran los líderes de los clanes. Aquí en las misiones de Chiquitanía y también en Mojos se llamaban parcialidades. Y aquí en este caso congregaron indígenas de diferentes etnias. Entonces esa es la población por parcialidades en la misión de San Francisco Javier en 1745. Entonces hubo una parcialidad de Pinocas, Pausis, Paicones, Baures, Guapas y Guarayos. Esas eran diferentes etnias. Que sigue, por favor. Y en algunos casos, los jesuitas congregaron, asentaron miembros de una sola etnia en diferentes misiones. Entonces, estas son las parcialidades de Taos. En 3 misiones, en San Miguel,
San Rafael y San Juan Bautista. Igual acá que en las misiones entre los guaraníes, los jesuitas compartieron el poder con los líderes de las parcialidades. Ok, que sigue, por favor. Ahora voy a hablar brevemente sobre poblaciones no sedentarias y la lógica de su organización social. Y si hablamos de los problemas que enfrentaban los jesuitas con poblaciones indígenas, los problemas eran más graves con poblaciones no sedentarias, porque los jesuitas no entendían la lógica de su organización social. Y voy a hablar sobre un grupo que se llamaba los Arapones en la región de Chaco, que también es parte de la provincia de Paraguay. Que sigue, por favor. Aquí está San Fernando de Arapones, no San Francisco. Entonces, aquí está la población que fue muy inestable. Que sigue, por favor. Esta tabla muestra las tasas vitales de la población de San Fernando de Arapones. Esta fue la lógica. Los arapones habían adaptado el uso del caballo. Eran guerreros y cazadores. Y hubo una división de labor basada en género. Lo que quiere decir que hubo trabajos que hacían los hombres y hubo trabajos que hacían las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, creían a los niños, pero también recolectaban plantas silvestres. ¿Qué hacían los hombres? Cazaban y echaban pleito con otros grupos indígenas, echaban guerra con otros grupos. ¿Qué querían hacer los jesuitas? Pues podemos decir que la meta del cambio social en las misiones jesuitas y todas las misiones en las fronteras era de crear una sociedad agrícola, basada en los modelos, por ejemplo, de España, en lugares como México Central, etc. Y en la cultura española, los agricultores que trabajaban en el campo eran los hombres. Entonces los jesuitas esperaban que los hombres iban a cambiar su forma de pensar y hacer el trabajo que en su propia cultura era el trabajo de las mujeres, que es trabajar con las plantas. Esto no funcionó. En el caso de San Fernando, finalmente los jesuitas tienen que contratar gente no indígena para hacer muchos de los trabajos de la misión. Lo que podemos ver aquí es la inestabilidad de la población. Gente venía y salía. Los jesuitas bautizaron párvulos, o quiere decir niños. Es una categoría de niños menos de 9 o 10 años. Y muy pocos adultos. Aquí está la categoría de bautismo, artículo muerte, que es el punto de la muerte y entierros. Lo que estaba pasando aquí es lo siguiente. Los arapones estaban usando la misión como lugar de refugio. Lo que dejaban a los viejos y a los niños y a sus mujeres en las misiones, mientras que ellos salían al fandango, a cazar y a hacer guerra. Hay muy poca evidencia de que los hombres, especialmente, aceptaron el bautismo o que fueran enterrados en la misión. Era muy común, yo creo, que ellos murieran afuera de la misión. Entonces, esto fue un caso muy paralelo a otro caso que ocurrió en la costa, lo que hoy en día es Texas, en los Estados Unidos, con un grupo que se llamaba las Carancahuas. Y los franciscanos establecieron varias misiones y trataban de convencerlos a centrar las misiones, y los Carancahuas hacían lo que le pegaba la gana. Practicaba un movimiento estacional entre diferentes asentamientos. En parte del año estaba en el interior cazando, otra parte, por ejemplo, durante el invierno estaba en la costa pescando y buscando comida en el mar. Y hay casos en los libros de los registros de bautismos de varias de las misiones de que bautizaron unos adultos que según eran cristianos desaparecieron y
meses o en algunos casos años después volvieron. Yo creo que cuando había escasez de comida, y como precio para entrar a la misión de nuevo, tenían que bautizar a los niños que tenían 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces, igual los canacuas estaban usando las misiones como lugar de refugio cuando les convenía. Entonces, estas misiones en el Chaco, que es una región del Paraguay que está ubicado al oeste del río Paraguay, eran muy inestables. Que sigue, por favor. Esta es una misión de Jesús María de los Guenoas, que fue establecida más o menos cerca del río Uruguay en 1690. Los Guenoa minuanos eran un grupo no sedentario. Y había mucho conflicto entre los diferentes grupos no sedentarios y también entre esos grupos y las misiones de guaraníes. Y las milicias de las misiones lanzaron varias campañas contra ellos porque existía una relación de amor y odio. Comerciaban, pero también esos grupos no sedentarios atacaban a las misiones igual que a las comunidades españolas en la región. Y se puede ver aquí en este gráfico que la población era algo inestable. Que sigue, por favor. Esta tabla muestra la población que estaba subiendo, bajando. Y finalmente, después de este brote de la viruela en 1718-19, los jesuitas combinaron la población de esta misión con otro, que era San Francisco de Borja, que está muy cercano. Entonces cerraron esta misión. Que sigue, por favor. Y este es el caso único del reasentamiento de poblaciones no sedentarias en las misiones entre los guaraníes. San Francisco de Borja, que fue ubicado al este del río Uruguay en Río Grande do Sul, Río Grande do Sul, Brasil. Este es un croquis de los años 1780 mostrando el plan urbano, la iglesia monumental, el colegio de los 2 patios y los edificios con los pequeños apartamentos para los guaraníes. Que sigue, por favor. Este es un documento de 1732 que ofrece un resumen de los bautismos en esta misión. Muchos bautismos de párvulos, de niños nacidos, pero también asentados, pero también varios centenares de adultos, o quiere decir no cristianos, que fueron asentados en las misiones. Fueron principalmente Guenoa minuanos, de este grupo no sedentario. Que sigue, por favor. En un documento de 1743, un misionero jesuita anotó que la tercera parte de la población de San Francisco de Borja era de Guenoa minuanos. Y como había comentado, en diferentes épocas, por ejemplo, durante la guerra entre España y Portugal a principios del siglo XVIII, las milicias misioneras también lanzaron campañas contra esos grupos no sedentarios y capturaron centenares de los asentados en las misiones. Pues en el año 1743, San Francisco de Borja tuvo una población de 3.800. Y de esto, entre 1.200 y 1.300 eran probablemente Guenoa minuanos, es decir, de este grupo no sedentario. Pero esta fue la excepción. En la mayoría de los casos, de las misiones entre los guaraníes ya tenían poblaciones cerradas. Quiere decir que crecían con altas tasas de natalidad, pero no estaban asentando no cristianos, como estaban haciendo, por ejemplo, en el caso de las misiones de Chiquitanía y de Mojos. Siguiente, por favor. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, yo tengo una primera pregunta, un comentario, una presentación muy completa de toda esta región desde la perspectiva histórica y demográfica. Creo que vamos a tener preguntas de
del auditorio. Yo quería preguntarte, Robert, ¿tenemos representaciones en planos o en dibujos de estos hospitales y cementerios temporales periféricos a las misiones? Creo que haber visto 2 o 3 que me enviaste, pero ¿se llegaron a registrar dónde estaban? Hay un documento en 1738 durante ese brote de viruela que es como una serie de recomendaciones que deberían hacer para enfrentar este brote. Y en este documento hay un croquis que muestra gráficamente la comunidad nacional y un poco lejos el hospital temporal, a un lado del hospital temporal, un nuevo cementerio para los que morían durante el brote. Y hay otro documento que es de 1785-86, después de la expulsión, que describe en detalle otro brote de viruela en 2 de las misiones que eran San José, y Apóstoles. Y ahí el documento tiene una descripción muy detallada del hospital temporal, que según lo levantaron en 4 días, que fue construido principalmente de caña, o de materiales que podían usar para construir rápidamente, y que había un número limitado de camas, y en cada cama había 2 o 3 enfermos. Y un oficial real inspeccionó y describió el hospital, decía que apestaba los cuerpos ya de gente enferma, sudando, porque eso fue durante el verano. Y el clima en esta zona de las misiones es como Veracruz en el verano, muy caliente, muy húmeda. Entonces podemos pensar en una situación horrorosa, pero decía que estaban ubicados como 3 o 4 leguas de la comunidad nacional, porque la idea fue aislarlos. El otro punto es que en este cementerio temporal tenían la costumbre de enterrar profundamente a los cuerpos, como 2 metros o menos, porque en esta época todavía no habían desarrollado la teoría de los gérmenes y creían que las enfermedades ocurrían aparte de esto de la explicación religiosa del castigo de Dios, creen que propagaban las enfermedades por miasmas, o quiere decir como nubes de material que estaban pasando de una comunidad a otra y contagiando a la gente. Entonces, creen que esas nubes de gas podían escapar de los cuerpos. Entonces, enterraban profundamente los cuerpos para evitar eso. Entonces, estaban aislados, estaban un poco lejos de las misiones. Sí, muy interesante, sobre todo las distancias de 3 a 4 leguas, que es bastante retirado del poblado. No eran periféricas, estaban realmente bastante retiradas de... Sí. Bueno, estamos esperando que el público, Graciela, no sé si quiera intervenir, pudiera hacerte alguna otra pregunta de tu exposición, y les pedimos que nos abran el micrófono para darles acceso a su participación. Graciela, ¿quieres intervenir? Hola, sí, por acá estoy. Hola a todos. Jackson, ¿por qué no contás un ratito sobre el problema que hubo después de la división, después de la entrega de los 7 pueblos, las guerras guaraníticas, algo de eso? ¿Te gustaría? A mí me encanta esa parte. O si no, te doy otra opción, si no, que podría ser sobre las relaciones entre los 3 grupos. De las misiones. Ojos, por un lado, las relaciones territoriales.
Los jesuitas intentaban establecer una ruta desde las misiones entre los guaraníes hasta Chiquitanía y también de Mojos. Y hay diarios de varias de las expediciones que no eran muy exitosos porque siempre había grupos indígenas hostiles a los jesuitas. Voy a hablar un poco más sobre el Tratado de Madrid, que fue un desastre, porque podemos decir que los guaraníes habían hecho como un tratado de colaboración con los jesuitas basado en la historia de los ataques, de las invasiones por los banderantes y el odio que sentían los guaraníes para los portugueses. Entonces, los ataques de los banderantes terminaron principalmente con la batalla, una batalla en 1641. Y una batalla que duró 3 días. Y durante la batalla, los banderantes mandaron una carta pidiendo misericordia y los guaraníes dijeron, olvídalo, vamos a matar a todos. Entonces, el Tratado de Madrid fue un desastre y contraproductivo porque rompió esta relación que tenía con los jesuitas y los españoles, porque en los años antes de la sublevación, casi todos los líderes de las comunidades en las misiones al este de Uruguay pedían al rey que no implementaba este tratado, que dio sus casas, sus comunidades, sus tierras a los portugueses, el grupo que más odiaban. Y el rey no hizo caso. Entonces, hubo la sublevación que fue suprimida por este ejército español portugués y fueron forzados a reubicarse al oeste del río Uruguay, pero no todos. Es muy interesante que 2 grupos asentaron en las estancias que estaban ubicados en ese mismo territorio al este del río Uruguay. Y durante la sublevación, 2 cosas ocurrieron. Centenares de guaraníes de las otras misiones, por ejemplo, Chapeyú, La Cruz, etc., juntaron con los sublevados de las 7 misiones orientales. Y había mucha hostilidad contra los jesuitas por parte de los guaraníes. Los misioneros, por ejemplo, en los Santos Mártires tenían que retirar hacia Candelaria porque los guaraníes le hicieron entender que quedar ahí era peligroso para su salud. Entonces, esto cambió completamente por una generación la política de las misiones en el Río de la Plata por 2 motivos. Primeramente, cuando Carlos III anuló el tratado, inició de nuevo campañas contra los portugueses en Colonia del Sacramento, especialmente en Río Grande do Sul. Y los oficiales reales no movilizaron a la milicia misional porque ya eran sospechosos, porque habían sublevado contra el rey, según en su creencia. El segundo punto es esto: cuando expulsaron los jesuitas, 1767-68, el gobernador de Buenos Aires, Bucareli Ursúa, que fue después un virrey aquí de Nueva España en México, fue personalmente con un ejército para visitar las misiones, porque temían que los guaraníes iban a sublevar contra los españoles por la expulsión de los jesuitas. Esto no ocurrió. Y yo creo que eso no ocurrió porque precisamente por la ruptura desde, yo digo, como tratado de colaboración entre los guaraníes y los jesuitas. Pero fue un desastre demográfico porque primero la reubicación y después llegó ese ejército español a la región de las misiones para invadir Río Grande do Sul. Y trajeron con ellos viruela. Hubo un brote. Entonces, si ya teníamos poblaciones más o menos grandes en esas misiones, ya estaban aún más grandes con los miles de guaraníes que habían reubicados de las misiones orientales.
Entonces, en algunas misiones, por ejemplo, en Loreto y en Santa Rosa, la mortalidad era más alta aún. Y los jesuitas seguían con la ficción de separar las poblaciones de las misiones orientales de las otras misiones y anotaban la mortalidad entre ambos grupos. Pero gracias a toda esa intervención, interrumpieron de forma muy grave el desarrollo de ese programa misional. Okay. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más del público que nos escucha pueden enviar su pregunta por chat o hacerla directamente para hacerla llegar a Robert? Sí, no se nos reportan. Y yo no tengo acceso a la de Facebook Lite. Entonces, quizás preguntar... ¿Puedo hacer otra pregunta? Otro, adelante, Graciela. Jackson, ¿se puede establecer un paralelo entre lo acontecido a nivel epidemiológico en Sudamérica, en las misiones de Sudamérica, con lo que pasó también en México, en las misiones de México? Claro. Digo, sí. Un paralelo, los mismos ciclos, los mismos tipos de claro. Bueno, pues el caso de las misiones entre los guaraníes eran únicas por las tasas catastróficas de mortalidad, con en algunos casos más graves, 50 o 60% de las poblaciones. Sí hubo brotes de epidemias en las misiones del norte de México. Y digamos que el perfil de esas poblaciones eran diferentes. Y puede hablar, por ejemplo, las misiones de Baja California y Sonora. Tenían poblaciones más chiquitas. En el momento de la expulsión, las misiones de Baja California, y Juan Antonio habló sobre ellos hace 2 semanas, la población total de todas las misiones era de 7,000 indígenas. En el mismo año, la misión de Chapeyú tenía una población de 8,500. Okay, una misión entre los guaraníes era más poblada que todas las misiones de Baja California. Y igual que en Sonora, tenían pequeñas poblaciones. Las misiones de la Primera y Alta en el momento de la expulsión tenían como entre 2,000 y 3,000, quiere decir mucho menos que la población de Chapeyú o las otras misiones más pobladas entre los guaraníes. Hubo brotes, pero no llegaron generalmente a los mismos niveles catastróficos, con una excepción en Baja California. Con la expulsión, llegó José de Galvez, que era un compinche del rey Carlos III, que fue enviado para implementar todo lo que quería el rey. Y él tuvo la gran idea, y eso fue en el contexto de las reformas borbónicas, de mover las poblaciones indígenas en Baja California y a ponerlos a trabajar. Algo que no habían hecho, porque Baja California es básicamente un desierto. Y hay muy pocos lugares donde podían producir suficiente comida para mantener a los neofitos. Entonces, casi todas las misiones tenían un plan urbano disperso, que había un núcleo en las misiones y otros en pequeñas comunidades que se llamaban distritos. Entonces, hubo 2 misiones, Dolores del Sur y San Luis Gonzaga, con poblaciones de guaycuros, que es un grupo que jamás habían cambiado su forma de vida bajo los jesuitas. Carlos los trasladó a Todos Santos. Dijo, ¿tienen que trabajar? El guaycuros dijo, sí, cómo no. Hubo brotes porque había mucho movimiento de gente pasando por la península, yendo, por ejemplo, a colonizar Alta California, nuevos soldados y oficiales, etc. Y hubo una serie de brotes que casi terminó con la población indígena, la redujo muy gravemente. Y finalmente, en el caso de los guaycuros, resistieron y mandaron un grupo de sus líderes a Loreto a quejar ante el gobernador. Y finalmente tenían que contratar trabajadores no indígenas de Sinaloa para trabajar las tierras de Todos Santos. Entonces sí hubo brotes y en algunos casos
niveles catastróficos, pero no tanto como en las misiones entre los guaraníes. Y otro punto, para terminar lo que estaba diciendo sobre México Central. En el siglo XVI, no sabemos qué pasó después de los brotes. Es más seguro que después de los brotes formaron nuevas familias y por un tiempo aumentó las tasas de natalidad. Y tampoco sabemos quién estaba muriendo en los brotes en el siglo XVI, si fue en toda la población o si fueron solamente niños, principalmente los jóvenes, como en el caso de las misiones de los guaraníes. Hay que tomar en cuenta que los españoles llegaron a la zona del río La Plata en los años 1540. Entonces, esos brotes tan catastróficos estaban ocurriendo casi 2 siglos después del primer contacto con los españoles y con las primeras propagaciones de las epidemias. Entonces, yo creo que seriamente tenemos que repensar los patrones demográficos de México Central en el siglo XVI. Muy bien. ¿Habrá alguna otra pregunta de nuestro auditorio que quiera pedir la palabra? Bien. Quería hacer otra pregunta, Robert. ¿Cuál es la relación en las ciudades españolas de epidemias? ¿Existen brotes similares o paralelos con población mestiza con respecto a los mismos brotes que estamos estudiando para las misiones? ¿Hay cierta relación de las ciudades con esas fechas de las misiones también? Sí, claro. Las misiones entre los guaraníes eran muy pobladas, pero no tenían una población suficientemente grande para mantener esas enfermedades, por ejemplo, viruela y sarampión en forma endémica, que estaba ahí todo el tiempo. Entonces, hubo brotes en Buenos Aires, en Asunción, todas las ciudades, y como en este documento que leíste, de 1695, primero empezó el sarampión en Santa Fe y después fue trasladado a las misiones en los Balsas. Entonces, hubo mortalidad así catastrófica también en las ciudades, en Buenos Aires, Asunción, Santa Fe, las otras Corrientes. Y después, con este comercio por los ríos, se propagó, se trasladó esos brotes hacia las misiones. Entonces, la población mestiza tampoco era inmune a estas enfermedades. Y siempre hubo brotes cuando había un número grande de gente que no habían estado expuestos anteriormente. Entonces, como cada 20 años, cada generación, había muchos niños que jamás habían expuestos a viruela o sarampión. Lo que estaba pasando en Europa al mismo tiempo era diferente. Eran poblaciones más grandes. Las enfermedades estaban ya establecidas de forma endémica. Quiere decir que un adulto que contagió la viruela y sobrevivió ya estaba más o menos afuera de peligro. Pero cada año había como entre 10 o 20% de los niños que morían de estas enfermedades. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo recibía muchas vacunas contra diferentes enfermedades. Fueron precisamente esas enfermedades que mataban podemos decir, un porcentaje de los infantes y niños en cada año. Entonces, esa fue la diferencia. Y por eso digo que los estudiosos que según estudian los patrones demográficos de aquí, de las poblaciones indígenas aquí en América Latina, deberían estudiar también lo que estaba pasando en Europa para tener mejor idea de lo que estaba pasando aquí. Muy bien. Si no tenemos ninguna otra pregunta del auditorio, damos las gracias a Robert por su conferencia y estamos invitándolos para el próximo miércoles a las 12. Continuaremos con los temas del programa inicial y agradecemos al auditorio que nos acompañó el día de hoy y a nuestro invitado especial y al público por sus comentarios y preguntas. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias y hasta luego a todos.
Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.